Muchas gracias. Buenos días. Voy aquí a compartir la presentación, así que agradezco que me confirmen cuando la tengan visible en sus pantallas. Como bien, Perfecto, ahí la estamos viendo. Sí, gracias, Gabriela. Como bien, ¿verdad? Pues presento Gabriela en esta mañana. Este webinar lo estamos enfocando en las normativas que regulan el desarrollo de educación a distancia para el recinto de Río Piedra. Dentro de este webinar vamos a estar tocando algunos asuntos que están directamente relacionados con el desarrollo de programas a distancia, para aquellos programas que se crean nuevos en esta modalidad o para el cambio de modalidad de programas que ya existen en modalidad presencial. También vamos a estar hablando sobre las normativas y las regulaciones para los cursos a distancia, y en eso vamos a tocar algunos aspectos de comunicaciones que se han recibido en los pasados semestres, tanto de vicepresidencia de asuntos académicos como también a nivel de recinto. Y la idea es que en la mañana de hoy pues tengamos más claro todos los elementos, todas las áreas y las unidades que se involucran dentro de este proceso del desarrollo de educación a distancia en el recinto, y cómo han ido cambiando algunos de estos procesos desde las últimas certificaciones que se han estado generando en el pasado año. Tenemos 2 certificaciones recientes a nivel de Junta de Gobierno que inciden en el desarrollo de educación a distancia en el recinto, y también las vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Objetivo general, este webinar está dirigido a aquellas personas que están en rol de la dirección o de coordinación de programas a distancia, o incluso de aquellos programas o departamentos que tienen la intención de generar programas a distancia. Pero también estamos incluyendo a los miembros de comité de personal y a los miembros de comité de currículo, porque todos estos componentes son bien importantes, no tan solo en el desarrollo, sino una vez ya está el programa implementado, pues en las funciones de cada uno de estos componentes para mantener un programa a distancia. Y, ¿verdad? Como parte, como temática central, pues es trabajar con comprender cuáles son estas normas institucionales y cuáles son las responsabilidades administrativas que tenemos todos en la gestión de los programas a distancia. Quiero empezar el webinar discutiendo algunos conceptos clave. Y estos conceptos clave salen tanto de la certificación 125 del año 23-24, perdón, 24-25, que trabaja con la guía, ¿verdad?, de la creación de cursos en general, pero ese documento que genera esa normativa para la creación, para la activación y todas las gestiones que tienen que ver con los cursos, también establece todos los procedimientos para los cursos que van a hacer en modalidades a distancia. Adicional a esas definiciones que están en esa certificación 125, también quiero discutir algunas que se están trayendo como parte de la nueva política que tiene el recinto de Río Piedra, aprobada la semana pasada en reunión de Senado. Y esa nueva política, pues basándose en las definiciones que se establecen a nivel de Junta de Gobierno en la certificación 125, también maneja unas definiciones para el recinto de Río Piedra. Y el primer concepto que quiero discutir es el concepto de educación a distancia, ¿verdad? Cómo nosotros, particularmente como nuestra política, nuestra nueva política en Río Piedras está definiendo educación a distancia. No es una definición muy lejana a la definición de educación a distancia de otros documentos que se han estado generando y se han estado desarrollando en los pasados años.
se está definiendo la educación a distancia como una modalidad educativa, ¿verdad?, donde el estudiante y el profesor o la profesora están en diferentes espacios físicos. En esta definición se añade que los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser tanto asincrónicos como sincrónicos, ¿verdad? No hay una modalidad en específico para establecer qué es educación a distancia, sino que pueden ser ambos o una combinación de ambos. Lo importante es que están siempre mediados por tecnologías de información y comunicación, que es una dinámica de aprendizaje que se planifica, que requiere de técnicas especiales tanto en el diseño del curso como en las estrategias de enseñanza, y también hay unos requisitos de comunicación e interacción entre el estudiante y el profesor, y todo esto manejado desde una plataforma que, como bien sabemos, pues en nuestro recinto estamos utilizando la plataforma de Moodle como ese sistema de gestión de aprendizaje oficial. Otro de los términos o conceptos que quiero traer y presentarles bajo definición son los estándares de calidad. Porque anterior a esta nueva política no teníamos definido a qué nos referíamos con esos estándares de calidad, y mucho menos una guía oficial para trabajar con los estándares de calidad. Así que se está trayendo esta definición dentro de la política para explicar, ¿verdad?, esos estándares como conjunto de criterios, directrices y las prácticas que indican la excelencia en el diseño, en el desarrollo, implementación y la evaluación de la educación a distancia. Los estándares trabajan desde la parte pedagógica, la parte tecnológica, la parte administrativa y la parte de evaluación, y lo que se busca es que se cumpla con principios de accesibilidad, equidad, efectividad y el rigor académico, que es bien importante no tan solo para nuestras agencias acreditadoras y licenciadoras, sino también para esa experiencia y excelencia que obtienen los estudiantes en el recinto de Río Piedra. Se está usando para el recinto, se está usando Quality Matters, como esa guía y esa alineación de estándares para los cursos a distancia. Se lleva usando ya desde hace varios años, no es una implementación nueva que se va a hacer. Quality Matters se ha estado llevando a cabo, simplemente se está estableciendo a nivel de reglamentación institucional que esos van a ser los parámetros o los criterios que vamos a utilizar de calidad para nuestros cursos a distancia. Las próximas definiciones pues están relacionadas a cómo nosotros pensamos y definimos cómo va a ser el programa académico y cómo la Junta de Instituciones Postsecundarias, quien es la agencia que nos da la licencia para poder ofrecer ese programa, define lo que son los programas académicos a distancia. Para la Junta de Instituciones Postsecundarias, o la JIPS, quizás algunos de ustedes han escuchado, ¿verdad?, esa palabrita cuando se menciona la JIP, pues significa que es la Junta de Instituciones Postsecundarias. Es la junta que evalúa finalmente, después que los programas pasan por todos los procesos administrativos internos, luego van a vicepresidencia, luego pasan a junta de gobierno, los que, ¿verdad?, pasan por todas esas fases dependiendo del tipo de programa, y luego entonces va a la Junta de Instituciones Postsecundarias para que ellos lleven a cabo una evaluación de ese programa, sea nuevo o del cambio de modalidad para un programa existente, y entonces autorizan a la institución a que ofrezca ese programa bajo la licencia que tiene el recinto de Río Piedras para operar como institución de educación superior en Puerto Rico. Por eso la JIP, o la Junta de Instituciones Postsecundarias, es un ente bien importante, y ellos establecen todas esas guías que se alinean tanto con las guías que se trabajan en vicepresidencia como con las guías que se trabajan a nivel del recinto. Ellos definen un programa académico a distancia
cualquier programa que más del 50% de sus cursos y actividades educativas formales se ofrecen utilizando las tecnologías de información y comunicación oficial, o sea, los sistemas de gestión de aprendizaje. No definen si es híbrido, no definen si es en línea, simplemente es un programa académico a distancia. 50% o más. Significa que tenemos un espectro, ¿verdad?, de variaciones internas a nivel de recinto, pero para efectos de la licencia, la licencia nos clasifica un programa académico a distancia como aquel que el 50% más de sus cursos están trabajándose a nivel de sistema de gestión de aprendizaje. Y eso puede ser en línea, híbrido, una combinación entre ellos, etcétera. Ahora, dentro de nuestra política, nosotros sí tenemos definido lo que es un programa académico en línea. No se define a nivel de Junta de Instituciones Postsecundarias, pero sí se define a nivel de política. Un programa académico en línea establece que el total, o sea, el 100% del currículo, de sus cursos y actividades formales se van a ofrecer en modalidad a distancia, ¿verdad? O modalidad en línea. Todo se administra a través del sistema de gestión de aprendizaje. Significa que ninguna de esas experiencias que va a tener el estudiante formales van a ser experiencias híbridas o van a ser experiencias presenciales. Todas van a ser experiencias en línea. Hacemos esa distinción, uno, para poder trabajar con el desarrollo tanto de los cursos como todos los servicios de apoyo que implican un programa académico a distancia, y también dentro de la evaluación de la Junta de Instituciones Postsecundarias, aunque para ellos la categoría es programa a distancia, ellos sí evalúan si el currículo, el diseño y los cursos que se desarrollan, ¿verdad? Los cursos maestros que se desarrollan para ese programa corresponde a la modalidad y al diseño que se está planteando para ese programa. A nivel de programa tenemos esas dos distinciones, ¿verdad? Lo que es el programa académico a distancia y dentro del programa académico a distancia el que es en línea. Ahora, a nivel de cursos, pues tenemos otras definiciones. Y es también importante mirar estas definiciones con detenimiento porque en algunos momentos se han confundido términos. También hemos tenido desde el 2020 3 certificaciones en muy poco tiempo que han estado trabajando con los cambios en estas definiciones. En esta última certificación, que es la 125, el concepto de curso a distancia como un tipo de curso se elimina. Hemos visto que en las certificaciones anteriores teníamos un tipo de curso que era el curso D, que es el curso a distancia. Ahora con esta nueva certificación 125 tenemos que el curso a distancia es una categoría y entonces las definiciones de los tipos de curso van dentro de esa categoría de curso a distancia. Voy a empezar con el curso multimodal porque es el tipo de curso reciente, no el más nuevo, que se presenta a través de esta certificación 125. Y el curso multimodal es un curso que ha traído también, además de mucho interés, a veces ha traído mucha confusión en cómo se va a implementar un curso multimodal. Más allá de la definición, o sea, del uso del término multimodal, la definición que le dan a este tipo de curso es un curso que se ofrece de manera simultánea en dos modalidades, en modalidad presencial y en modalidad en línea. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos poblaciones de estudiantes matriculadas en un solo curso, donde una población va a estar presencial en la sala de clase y la otra población va a estar conectados simultáneamente a través de un sistema de videoconferencia, y eso pues requiere, ¿verdad?, unas tecnologías en esa sala de clase donde hayan cámaras, micrófonos, pantallas, capacidad de comunicación entre los estudiantes que están
a nivel, en modalidad en línea versus los que están en modalidad presencial y que pueda haber esa integración de ambas poblaciones en un mismo curso. Como esto ocurre de manera simultánea, pues el curso va a tener un horario específico donde tanto los estudiantes presenciales asisten a la sala de clase como los estudiantes que están en línea se conectan a una reunión virtual de las plataformas que tenemos disponibles a nivel de recinto y entonces ahí se lleva a cabo la dinámica de ese tipo de curso. Tiene muchos retos, ¿no? Y hemos ofrecido a través del SEA en el semestre pasado webinars específicos sobre cómo trabajar con estas estrategias para cursos multimodales, pero requieren más allá de estrategias, requiere una infraestructura tecnológica, requiere unos apoyos, hay unas definiciones de cómo se va a estar trabajando este tipo de cursos para efectos de los estudiantes, cómo los estudiantes se matriculan, cómo saben las poblaciones cuál es presencial, cuál es sincrónico, ¿verdad? Todos esos elementos pues todavía se están desarrollando y se están definiendo. Aunque tenemos el tipo de curso aprobado a través de esta certificación 125, todavía se están definiendo muchos procesos que traen nuevo este tipo de curso. Entonces, vamos a lo que sería el curso a distancia, que como les mencioné, ya no es un tipo de curso, o sea, ya no existe el tipo de curso a distancia como curso T. Ahora va a ser una categoría. Cursos a distancia son todos los cursos o todos los tipos de cursos donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan en lugares diferentes. Vamos a tener tanto comunicación sincrónica como asincrónica o una combinación de ellas. Lo importante es que siempre vamos a estar utilizando el LMS o el sistema de gestión de aprendizaje para las actividades y para todo lo referente al curso. Tenemos, ¿verdad?, una subcategoría para estos tipos de cursos y para cada subcategoría pues hay unas condiciones particulares, unas características particulares. Dentro de los cursos a distancia, pues entonces tenemos el curso en línea. El curso en línea es el que identificamos como L. El curso en línea puede ser un curso en línea asincrónico, lo que significa que la interacción entre el docente y los estudiantes ocurre en diferentes momentos. Por lo tanto, hay una dependencia mayor a que todo lo relacionado al curso esté en ese sistema de gestión de aprendizaje centralizado y bien definido para que el estudiante, cuando accede a la plataforma, pueda tener claro qué es lo que va a estar haciendo, cuáles son los requisitos del curso, cuáles son las actividades y los momentos, ¿verdad?, en que se va a requerir alguna participación o alguna entrega de parte del estudiante. También, pues, cuáles van a ser esos momentos de comunicación con el docente. Este tipo de curso que es totalmente asincrónico o mayormente asincrónico no requiere horario. Ahora, eso no significa que el profesor no establezca algunos momentos durante el término del curso, sea semestre, sea trimestre, para tener espacios de conversación con los estudiantes. Pero al no tener horario, ¿verdad?, al no requerir horario, al ser un curso mayormente asincrónico, pues esas sesiones van a ser sesiones de orientación, sesiones de apoyo, sesiones abiertas para consulta, pueden ser sesiones que se coordinan entre el docente y el estudiante, el momento, ¿verdad?, el día y la hora en que se van a estar conectados. Sin embargo, todo el peso o el mayor peso del curso va a recaer en el estudiante realizando las tareas de manera independiente, ¿verdad?, de manera autónoma. El curso en línea sincrónico, ya sea 100% sincrónico o mayormente sincrónico, es el curso en línea donde los estudiantes participan en un mismo tiempo a través de una tecnología de reunión o de videoconferencia
Y ese tipo de cursos sí va a requerir un horario en específico, ¿verdad? Porque se le está diciendo al estudiante que hay un compromiso de tiempo para entonces recibir de parte del docente toda esa interacción, todo ese contenido en esas sesiones o en esas reuniones que se van a dar de forma virtual. Lo mismo, así como el asincrónico puede tener actividades sincrónicas dentro de su diseño. En un curso en línea sincrónico, los estudiantes pueden tener algunas actividades asincrónicas. Sin embargo, pues hay una diferencia entre si va a ser mayormente sincrónico porque requiere la participación del estudiante en un espacio de tiempo definido, o si va a ser mayormente asincrónico porque el estudiante puede completar las actividades en cualquier momento y no requiere esa participación en un tiempo definido. Y el tercer tipo de curso, o el otro tipo de curso dentro de los cursos a distancia, es el curso híbrido. Y el curso híbrido es aquel curso que combina lo presencial con las actividades en línea. Se establece un porcentaje, ¿verdad? Un mínimo y un máximo para que entonces lo que se considera híbrido no caiga sobre lo que se considera en línea o sobre lo que se considera presencial. En un curso presencial, nosotros tenemos hasta un 25% del curso que nosotros podemos ofrecer en otras modalidades. O sea, en un curso presencial, yo puedo tener un 25% de mi tiempo, si mi curso es de 45 horas contacto, pues más o menos 11.25, 11.50 horas es ese 25%, pero calcular eso según las sesiones, ¿verdad? Ya sea un curso subgraduado o un curso graduado, pues hay una distribución de tiempo y días de reunión en la semana diferente. Lo importante es que yo no pase de ese 25% de interacción con mis estudiantes en otras alternativas que no sea la presencial. Ahora, en el curso híbrido, yo tengo como mínimo ese 25%, porque si yo no, ¿verdad? Si yo tengo más presencial que a distancia, pues entonces significa que el curso es presencial. Así que yo necesito más de ese 25% en modalidad en línea, pero menos del 100%, porque si yo trabajo el 100%, pues ya estoy hablando que es un curso en línea. Así que tenemos una distribución flexible en ese sentido, dependiendo de la naturaleza del curso, la complejidad, el diseño que nosotros queramos desarrollar para ese curso. Esa distribución de cuánto porcentaje va a ser presencial versus cuánto porcentaje va a ser a distancia o en línea, se establece cuando estamos diseñando ese curso, ¿verdad? Cuando estamos diseñando ese prontuario para ese curso híbrido. El curso híbrido requiere horario para esas sesiones que van a ser presenciales. Y ya luego vamos a hablar de algunas características también más específicas sobre este tipo de curso, pero como va a Doctora, tener, sí, tenemos algunas preguntas en el chat sobre el curso híbrido. ajá. Pedro Santiago pregunta, tenía entendido que la bimodalidad no estaba contemplada por la UPR como una opción. ¿Eso cambió? Bueno, lo que pasa es que no le están llamando bimodalidad, pero sí, desde verano del 2024 tenemos una certificación a nivel de Junta de Gobierno, que es la 125, que establece el curso multimodal como un tipo de curso oficial en UPR. Súper, gracias. Y entonces también Celani Calderón pregunta, ¿cómo se diferencia en el SIS, en el SIS, los cursos en línea asincrónicos de los cursos sincrónicos? Bueno, la manera más fácil de trabajar esa diferenciación es con horario. El curso L con horario es un curso sincrónico, el curso L sin horario es un curso asincrónico. Excelente, gracias. Esas son las preguntas por el momento. Ok, gracias. Eh, pues como les estaba mencionando, dentro de esta
diferentes categorías de estos diferentes tipos de cursos, lo que se busca es definir esa experiencia del estudiante en relación a cómo va a ser la dinámica y la distribución del tiempo en cada uno de estos tipos de cursos. Así que cuando pensamos si queremos hacer un curso híbrido o si lo queremos hacer en línea, pues más allá de considerar que 100% a distancia, o si voy a tener experiencias en la sala de clase o experiencias presenciales, ¿verdad? No tienen que estar restrictas a la sala de clase. Pues, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el tipo de experiencia que nosotros queremos proveerle a los estudiantes para entonces trabajar con esta definición? Eso también va a responder a necesidades particulares, a cómo se diseña el programa completo, ¿verdad? Si es un programa a distancia, o cómo se diseña, cómo se está pensando la integración de cursos a distancia en programas que son presenciales, que tenemos esa, ¿cómo se llama? Esa posibilidad de trabajar con un porcentaje menor de cursos a distancia, ¿verdad? Que en los programas que son considerados a distancia. Vamos entonces a hablar sobre, ¿verdad? Eso, una pequeña introducción y temas y conceptos que es importante aclararlos al inicio porque se van a estar mencionando a lo largo del webinar en la mañana de hoy, que también se han estado mencionando a través de otros webinars. Estoy aquí leyendo. Sí, hay una pregunta adicional, Sí. exacto. Tengo aquí pero no sé, dice si es un solo curso, una sola sección, cómo se configura en el sistema, pero no sé a qué tipo de curso se refiere. Aclarar a los miembros de la modalidad multimodal se define operativamente. Sí, ya, aunque lo había mencionado, pero lo repito, aunque nosotros estamos trabajando dentro de la certificación 125 como con el concepto de multimodal, realmente es lo que la mayoría conocemos como bimodal, o sea, donde hay dos modalidades, una presencial y una en línea, que están trabajando de forma simultánea. Así que cuando pensamos en este tipo de cursos multimodales, déjenme regresar a la tabla, ¿verdad? Para tenerlo visible, cuando estamos trabajando, pensando o considerando un tipo de curso multimodal, tenemos que pensar que vamos a tener dos poblaciones de estudiantes a la misma vez, unos en la sala de clase y unos conectados a través de un sistema de videoconferencia donde todos los que están presenciales y los que están en línea están participando activamente de esa clase. Un curso multimodal no significa que estamos presencial con nuestros estudiantes, nos grabamos y después le compartimos el video a los que están a distancia. Significa que todos tienen que estar conectados de manera simultánea en ese espacio virtual o en esa herramienta de videoconferencia para participar dentro de las dinámicas, participar en comunicación con los estudiantes que están presenciales y los presenciales con los que están virtuales y todos, ¿verdad? Con el docente. Por eso el énfasis, y particularmente en esta nueva política que tiene el recinto, hay un énfasis en todo lo que es no tan solo el diseño del curso, lo que son las tecnologías necesarias para ofrecer este tipo de cursos, los espacios que requieren tanto los programas o las facultades y escuelas para ofrecer este tipo de cursos y los tipos de apoyo que se requieren para el docente como para los estudiantes para poder trabajar dentro de un curso multimodal. En el caso de, ¿verdad? Siguiendo el comentario aquí del doctor Morales, si el curso híbrido con componentes sincrónicos o asincrónicos, el curso híbrido en el CIS es un curso H y va a tener un horario para esas sesiones que son sincrónicas, ¿verdad? Perdón, las sesiones que son presenciales, debo decir. Ahora, el docente dentro del sistema de gestión de aprendizaje y en la comunicación con los estudiantes establece el calendario
para las sesiones presenciales de ese curso híbrido. El híbrido, recuerden que requiere un componente presencial, físico, en un espacio, ¿verdad? Una sala de clase, una sala de reuniones, un anfiteatro, donde, dependiendo del tipo de curso, un laboratorio. Espacio físico requiere una cantidad de horas y el resto de las actividades que pueden ser en línea. Ahora, si las actividades en línea van a ser sincrónicas o asincrónicas, eso es parte del diseño del curso y eso es parte de la estrategia del docente que ofrece el curso. Para efectos del SIS, ¿verdad? Del sistema de información donde el estudiante ve el tipo de curso, el horario, etcétera. El curso híbrido se establece como un curso H con horario. ¿Cuáles son los días que se van a reunir durante la semana o presencial, o cuáles son las reuniones sincrónicas que van a tener, o cuáles son las actividades que van a estar haciendo de manera sincrónica? Eso lo decide el docente dentro del diseño de ese curso. ¿Verdad? Todos los cursos tienen un prontuario maestro, que es el prontuario base, de donde entonces cada docente trabaja los objetivos, trabaja los temas y establece cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus mecanismos de evaluación para cumplir con esos objetivos. En ese sentido, ¿verdad? Y siguiendo la línea del comentario del doctor Morales, pues cuando es H es una sola sección y todo lo que es sincrónico, asincrónico, presencial es el docente que lo trabaja, lo informa a los estudiantes, o si hay algunas reuniones que van a hacer por acuerdo, pues lleva ese acuerdo con los estudiantes. Sin embargo, siempre va a llevar horario, siempre va a llevar días de reunión y horas para esas actividades que tienen que ser presenciales. Si no va a haber ninguna actividad presencial y lo que va a hacer es una combinación de un curso en línea con sesiones sincrónicas y sesiones asincrónicas, pues entonces el curso es línea. En ese sentido, el curso es en línea, donde tiene algunas sesiones sincrónicas y algunas sesiones asincrónicas. Para el curso híbrido, el requisito es que tiene que haber un componente presencial. Sigo por aquí con un comentario. Se ha planificado cómo se orientará al estudiante para que pueda diferenciar las modalidades. Bueno, hay, ¿verdad? Varios entes o varias unidades que trabajan a nivel de los estudiantes y desde la parte de toda la orientación. La idea es que una vez nosotros tengamos toda la certificación y todas los resultados de lo que fue la sesión pasada del Senado donde se aprobó la nueva política, una de las decisiones es que esta política y todo lo que tiene que ver con estos procesos se va a estar presentando por facultad. Y también hay unos componentes relacionados con la orientación a los estudiantes. Claro, eso pues se va a empezar a desarrollar ahora porque estamos trabajando con una nueva política que incluye muchos elementos que no estaban en la política que teníamos vigente en el recinto de Río Piedras, que era del 2014-2015, y aunque había para esa política un segundo documento, que era el documento de guías y normativas para la implementación de esa política, pues habían unos elementos que todavía no estaban definidos en ese documento y que ahora sí se están trabajando con esta nueva política. Acá el doctor Morales trae una sugerencia. Si la idea es atraer más estudiantes, debe establecerse por el programa que sea mayormente asincrónico y no el docente. Ya que afecta a estudiantes que no pueden conectarse por estar trabajando en diferentes zonas horarias. Claro, si estamos hablando en la creación de cursos para el diseño de un programa que es a distancia, pues ahí tienen que considerar la población, ¿no? ¿Cuál es el enfoque y el tipo de estudiantes que ustedes están, con el que van a estar trabajando para ese tipo de programa? Hay programas donde van a estar atrayendo estudiantes en diferentes momentos de su vida. Pueden ser estudiantes acabados de graduar de high school, pueden ser estudiantes que ya estén en la parte profesional, ¿verdad?
Todos estos elementos se consideran en esa fase del diseño del programa. Si estamos considerando el tipo de curso para proveerle otras experiencias o hacer ajustes para los estudiantes que ya tenemos en los programas, pues considerar también cuáles son las necesidades y las características de esos estudiantes que son nuestro punto central para trabajar con todos estos cambios y todas estas mejoras que se están haciendo para educación a distancia. Bueno, yo creo que con eso ya cubrí la mayoría, bueno, yo creo que todos los comentarios. Entonces voy a pasar a discutir el marco normativo institucional. Particularmente en esta sección voy a hablar de la nueva política que tenemos en el recinto. Voy a hablar de una de las nuevas normativas que también tenemos en este año de Junta de Gobierno en relación al desarrollo de nuevos programas y que incide obviamente en el desarrollo de nuevos programas a distancia. Y también vamos a hablar sobre esos criterios de calidad que estamos utilizando como guía, que son los estándares y la rúbrica de evaluación de calidad de curso de Quality Matters. Voy a comenzar con la nueva política de educación a distancia porque es que hay muchos elementos que se están trayendo en esta nueva política. Lo primero es que este documento que se aprobó en Senado ahora integra lo que se establecía antes en dos documentos separados. Nosotros teníamos la certificación 125 del 2014-2015 del Senado Académico, que establecía la política de educación a distancia de recinto, y luego se hace, ¿verdad? O se certifica la guía y normativas para la implementación de esa política, que es la certificación 49 del 2015-2016. ¿Qué hace esta política? Esta política nueva integra todos los elementos que se estaban trabajando en esa política ¿verdad? Original, que es la 125, y en esa guía y normativas para implementar esa política. Ahora está todo en un solo documento. Por lo tanto, tenemos una política ¿verdad? de sobre 40 páginas. Sin embargo, establece todos los elementos para cursos, para programas, estructuras de apoyo, unas normativas más en detalle, y también trabaja con estar alineado con el plan estratégico nuevo que tiene el recinto, que es la ruta estratégica 24-29. Dentro de la planificación y la gestión de la educación a distancia, pues para el diseño de los programas académicos a distancia se está usando como base la nueva certificación, que es la certificación 67 de la Junta de Gobierno 24-25, para todos los procedimientos del diseño de programas a distancia. Esta guía es solamente, o sea, esta certificación 67 aplica a programas nuevos. Todo aquel programa que está ya autorizado, ¿verdad? Es un programa que se está ofreciendo en modalidad presencial y desea hacer un cambio de modalidad sin hacer un cambio mayor o significativo al programa, pues entonces le sigue aplicando la misma guía que tenemos desde el 19-20 sobre los cambios de modalidad en programas existentes, ¿verdad? O programas con modalidades alternas. Para efectos de esta certificación 67, tenemos entonces dentro del diseño de los programas unos procedimientos detallados que van desde una carta de intención hasta unas consideraciones de viabilidad y evaluación de los programas. Y más adelante vamos a entrar en estos detalles. Para el desarrollo de cursos, nuestra nueva política entonces establece los procedimientos basados también en la certificación 125, que es la que establece todos los procesos para tanto los cambios de modalidad como la creación de cursos nuevos
en modalidades a distancia, y también con Quality Matters, ¿verdad? Con esa guía que estamos trabajando de calidad, perdón, de Quality Matters. Hay dentro de los prontuarios guía para trabajar con la modificación de esos prontuarios y que refleje esa modalidad en la cual se van a estar trabajando los cursos, y también se establecen unos protocolos, ¿verdad? Y una guía para el monitoreo y para la evaluación continua para manejar esos elementos de calidad. Específicamente para el desarrollo de curso, se está dando mayor énfasis en el cumplimiento con Quality Matters para asegurar la calidad y la equivalencia de los cursos. Uno de los criterios, ¿verdad? De los elementos que se consideran tanto para las agencias acreditadoras como para nuestra acreditadora a nivel institucional, que es Middle State, es que los cursos en cualquier modalidad a distancia tiene que ser equivalente en contenido y en rigor al curso en modalidad presencial. Lo que va a cambiar son las estrategias, los tipos de las dinámicas, ¿verdad? Y las interacciones con los estudiantes. Lo que va a cambiar son las maneras en cómo se trabaja con ese contenido, cómo el docente presenta y diseña esa experiencia de aprendizaje del estudiante en una modalidad que no es presencial. Perdón. Por lo tanto, en la política, pues hay otros elementos que se están enfatizando para el desarrollo de curso. En cuanto a la programación de la oferta académica, nuestra nueva política ahora reconoce la plataforma de Moodle como el sistema de gestión de aprendizaje oficial para el recinto de Río Piedras. Esto significa que todo curso que se ofrezca a distancia para un programa académico, ¿verdad?, dentro del recinto, necesita trabajarse desde el Moodle del recinto como el sistema de gestión de aprendizaje oficial. Se establece esa equivalencia en cuanto a contenido y a rigor de los cursos en modalidades a distancia versus los presenciales. También se establecen las guías y los protocolos para usar cámaras y para usar servicios de monitoreo o de proctoring en evaluaciones utilizando plataformas institucionales, todas a través del sistema de gestión de aprendizaje Moodle, que es el que se establece como oficial. En relación a los cursos a distancia en programas presenciales, y yo sé que esto ha sido también quizá un tema de confusión, hemos tenido comunicaciones de semestres anteriores por parte del vicepresidente que estuvo vicepresidente académico, que se generaron dos comunicaciones, una para la oferta de cursos a distancia en programas presenciales y otra para la creación de programas a distancia. La política del recinto se está dejando llevar por lo que establece la Junta de Instituciones Postsecundarias, quien otorga la licencia. Por lo tanto, los programas presenciales tienen un límite de hasta 49% de sus cursos en modalidad alterna a la modalidad en que se da la licencia, que es la presencial. Por lo tanto, cursos en modalidades a distancia se pueden ofrecer en programas presenciales. Ahora, esa programación, primero que todo, se tiene que gestionar en los departamentos, facultades, y tiene que tener un aval del decanato, ¿verdad? El decanato académico o el decanato de estudios graduados, dependiendo el nivel del programa. También el programa tiene que presentar constancia de ese monitoreo de que no se pasa del 49% de los cursos a distancia. Estamos hablando de los 49% de los cursos del programa, no de la oferta del semestre, no de los créditos, sino del programa. Si el programa tiene, si es un programa subgraduado, ¿verdad?, donde hay un componente de educación
general, hay un componente medular de la disciplina y una electiva. Todos esos elementos, entre todos esos cursos, el total de cursos que se pueden ofrecer a distancia no puede pasar del 49%. Por lo tanto, esto establece un elemento de monitoreo sobre esa oferta de programa, de esa oferta de cursos a distancia en programas presenciales, para no tener, ¿verdad?, ese incumplimiento con la Junta de Instituciones Postsecundarias, que eso pues puede resultar en una multa a la institución o, ¿verdad?, otras consecuencias. Estoy aquí leyendo uno de los comentarios. Los protocolos para el uso de cámaras en cursos a distancia, los protocolos se incluyeron en la política para que también fueran aprobados. Así que tan pronto nosotros tengamos el documento final de parte del Senado académico, una de las primeras iniciativas es distribuir estos documentos a todas las facultades y escuelas para que todos los docentes tengan acceso tanto a los protocolos, el de uso de cámaras, como el de los servicios de proctoring y a los diferentes elementos que se trabajan en la política. Ya luego, desde el próximo semestre, empezaremos esas reuniones por facultad y escuela para presentar todos estos elementos de la política más detallados a nivel de presentarle a la facultad, a la facultad en general y al personal de apoyo de cada programa, todos los elementos nuevos que se están presentando en esta política. Otro de los elementos que también tiene nuestra nueva política de educación a distancia en el recinto es que se establece para los docentes y para los estudiantes diferentes estrategias y normativas en cuanto a las dinámicas, en cuanto a la parte de capacitación, en cuanto a las responsabilidades tanto de los docentes como de los estudiantes y el apoyo que van a recibir. En este sentido, uno de los puntos claves es que se hace oficial la capacitación del docente, particularmente a raíz del plan de certificación docente, que fue la circular del Decanato de Asuntos Académicos 21 del año académico 23-24. Aunque se establece, ¿verdad?, ese plan como parte de la capacitación, hay otros elementos que se consideran en lo que es el desarrollo profesional y capacitación del docente. También hay una sección bastante amplia sobre las responsabilidades del docente, tanto en el desarrollo de cursos, en el uso de tecnología, en la interacción con los estudiantes y todos los asuntos relacionados al desarrollo y a la oferta de cursos a distancia. Y también para los estudiantes hay una sección de responsabilidades del estudiante que está en cursos a distancia y servicios definidos de apoyo para los estudiantes en modalidad a distancia. Claro, todos estos elementos se están considerando en base a unas colaboraciones de apoyo con diferentes unidades en el recinto, ¿no? Estamos tratando de poder utilizar todos los recursos que tenemos disponibles para poder trabajar con el desarrollo de la educación a distancia en el recinto de una manera que sea ágil, ¿verdad?, en ese sentido, y que podamos utilizar de la forma más eficiente todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, conociendo todas las limitaciones que tenemos a nivel de recinto, ¿verdad?, y a nivel de sistema, que son limitaciones fiscales y de recursos que a veces pues pudieran retrasar un poco algunos de estos procesos. En la parte del desarrollo profesional y capacitación, pues se hace un énfasis en que los docentes que van a estar ofreciendo, ¿verdad?, diseñando y ofreciendo cursos a distancia, que estén capacitados, que estén certificados en educación a distancia
Y no tan solo que estén certificados, ya nosotros tuvimos en años pasados certificación en ambientes virtuales de aprendizaje que se ofrecía en el SEA, certificación de facilitador de cursos en línea y la certificación de cursos a distancia también que se ofreció a través de la DSP en Río Piedra. Hay otros recintos que también han desarrollado certificaciones y que docentes de Río Piedra han tomado en otros recintos. Por ejemplo, Mayagüez ha desarrollado a través de la DSP y de otras unidades en Mayagüez diferentes certificaciones y adiestramientos, lo mismo Humacao y fuera de UPR, ¿verdad? Pues también hemos tenido la oportunidad de completar adiestramientos relacionados a educación a distancia. Por lo tanto, en esta nueva política, todos esos adiestramientos que ha tomado la facultad se validan, ¿no? Sin embargo, se establece que ya que tenemos estos adiestramientos y los tomamos en un momento dado, ¿verdad? Bajo unas condiciones que la mayoría lo tomó bajo las condiciones del cambio abrupto de movernos a educación remota por la pandemia, pues ahora lo que se está estableciendo con esta nueva política es que haya una actualización continua de esas competencias digitales, que haya una actualización continua de conocer las plataformas. Por ejemplo, Río Piedra hizo un update de Moodle de la versión 3 a la versión 4. Por lo tanto, la misma plataforma o el mismo sistema de gestión de aprendizaje, al tener una actualización, nos requiere a nosotros como docentes conocer cuáles fueron esos cambios. Visualmente es diferente, hay algunos elementos de navegación que cambiaron y todos esos elementos pues están considerados dentro de esta sección de desarrollo profesional y capacitación, que es bien importante y no se establece solo para los docentes que están en enseñanza, sino que en la política también se establece para miembros de comité de personal, miembros de comité de currículo, directores y coordinadores de programa, para que estén entonces al día, no tan solo en manejo de tecnología o de estrategias, sino también de normativas, políticas y todos los cambios que han estado surgiendo a nivel de vicepresidencia o de junta de gobierno, como a nivel del recinto. Doctora, y tenemos varias Sí, preguntas sobre el ok. uso de cámaras con los estudiantes. Luis Alfredo Pico pregunta, ¿dónde se pueden obtener los protocolos para el uso de cámaras en los cursos a distancia? Sí, bueno, lo mencioné hace un rato, pero lo repito, los protocolos son parte de la política. Tan pronto nosotros tengamos la certificación de Senado, ¿verdad? Que es ese documento oficial que tiene la hoja de la certificación con el documento final de la política, entonces vamos a empezar a distribuir ese documento y esos protocolos a los diferentes decanos y decanas de las facultades y escuelas. A su vez, también vamos a tener, comenzando en agosto de este año 2025, reuniones en cada una de las facultades y escuelas donde se le va a llevar la orientación, ¿verdad? O la presentación de la nueva política con la documentación de los protocolos también y la orientación de cómo trabajar en base a esos protocolos. La pregunta de si actualmente no podemos exigir prender las cámaras para efectos de Río Piedras, del recinto de Río Piedras, no había un protocolo, no había una certificación donde el docente pudiera exigirle al estudiante que tuviera las cámaras para cualquier propósito de actividad formal en un curso a distancia. Ahora con la política y con estos protocolos, son documentos que se trabajaron, llevan años trabajándose, ¿verdad? Y habían estado pendientes para aprobación. Y estos documentos se desarrollaron también en coordinación con la Oficina de Asuntos Legales, o sea que tiene el visto bueno de esa oficina y el último paso era la aprobación de estos documentos, por lo tanto se integraron en la política para que pudieran ser aprobados en el Senado académico. Tengo aquí un comentario de la doctora Eva Cabán. Preocupa, Respondos no está notificando cuando hay acciones sospechosas
Vale. Bueno, en relación a Respondus, ¿verdad? Por ejemplo, el recinto de Río Piedras, pues sí, tiene Respondus y Respondus Lockdown Browser para efectos de controlar la navegación durante un examen, y Respondus Monitor, que es el sistema que menciona la doctora Eva Cabán, que entonces utiliza micrófono y cámara mientras el estudiante está llevando a cabo una evaluación en la plataforma para entonces capturar esos momentos que pueden ser sospechosos de movimientos o de acciones del estudiante. Y usualmente lo que hace es que genera un sistema de avisos o de flags, donde el docente entonces entra a esos avisos y evalúa si el estudiante en efecto estaba teniendo o realizando alguna conducta o acción sospechosa. En relación a lo de las notificaciones, doctora Cabán, pudiera después consultar con el doctor Luis Joel Donato, que acá en Río Piedras es quien trabaja también Respondus, para ver si es que hay algún problema a nivel de plataforma, ¿verdad? A nivel de ellos, como plataforma independiente, porque Respondus está conectado al Moodle, pero no se gestiona, ¿verdad? A través de Moodle. Por lo tanto, es como una herramienta que está integrada en la plataforma, pero no tiene control. Y nosotros a nivel de institución no tenemos control de administración para esa plataforma, más allá de la conexión que requiere con el sistema de gestión de aprendizaje. Para efectos de integridad académica, bueno, ahí el recinto de Río Piedras tiene una certificación sobre integridad académica, si no me equivoco, es 23-24. Sin embargo, hay un comité y se están haciendo algunas revisiones para trabajar con eso. Estos protocolos de cámara y de monitoreo, el uso de Respondus, por ejemplo, en el protocolo de Río Piedra, se establece Respondus como el programa para hacer ese monitoreo, lo que significa que es el único programa avalado oficialmente para que el docente pueda llevar a cabo ese monitoreo con todas las consideraciones legales que eso implica, ¿verdad? No tan solo para la práctica del docente, sino también para el estudiante y por los derechos de los estudiantes. Pues todos esos protocolos, como les estaba mencionando, están desarrollados y están considerando cada uno de los elementos de lo que es integridad académica. También en los protocolos se basa en las últimas certificaciones de integridad académica del recinto para efectos de lo que se permite, ¿verdad? En el sentido de qué podemos hacer antes de la evaluación, durante la evaluación y una vez finaliza la evaluación con estas banderas o estas alertas sobre actividades que pueden ser sospechosas o que nosotros como docentes podemos considerar que representan alguna práctica de deshonestidad académica. Y pues, ¿qué hacemos después de, no? Todo eso está establecido. O sea, todo eso se considera en los protocolos, pero basado en lo que es la última certificación de integridad académica del recinto. También en la política se trabaja la parte de autenticación y privacidad. Ya hemos hablado de los protocolos, ¿verdad? Para el proctoring y para la grabación de clases, pero también todo lo que son elementos de privacidad. En el documento relacionado al uso de cámaras y a la grabación de clases, ¿verdad? O de actividades formales académicas, se establecen dos plataformas oficiales en el recinto, que es Microsoft Teams o Zoom. Disculpen. ¿Por qué se establecen esas dos? Y de nuevo, estos protocolos llevan el aval y el visto bueno de la Oficina de Asuntos Legales. Microsoft Teams es la herramienta que tenemos con la
cuenta, ¿verdad? Y la suscripción que tenemos de Microsoft con todas sus herramientas. Y ya todas las herramientas de Microsoft que tenemos para UPR tienen unos parámetros de seguridad y de privacidad que se establecen a nivel de cuenta de UPR para todos los recintos. Así que se establece a Teams como una de las herramientas oficiales para llevar a cabo videoconferencia con los estudiantes porque trabaja con esos parámetros de seguridad. La segunda que se incluye en ese documento es Zoom. La Universidad, el recinto de Río Piedras, también tiene una suscripción a Zoom, donde nosotros como docentes podemos solicitar nuestra cuenta y entonces podemos utilizar la plataforma de Zoom bajo su cuenta, fuera de lo que es la cuenta gratuita, bajo la cuenta con todos las opciones, todas las funciones y parámetros de seguridad para trabajar con la parte de la videoconferencia, la parte de las reuniones y particularmente porque tanto las grabaciones en Zoom como las grabaciones en Teams también tienen, adicional a lo que es la privacidad y la protección de quien tiene acceso, también tienen otros elementos y configuraciones de seguridad adicionales que, por ejemplo, no permiten que el estudiante pueda descargar y compartir esa grabación o que no permite que otras personas externas al grupo o a esa reunión accedan a esa grabación, etc. La política también habla sobre el elemento de propiedad intelectual a nivel de los cursos, hace énfasis en todo lo que es el cumplimiento, ¿verdad?, de la política de propiedad intelectual y de derechos de autor. Hace también un énfasis y en apoyo con expertos en el área de recursos de información para el uso de materiales autorizados. De hecho, en la política, como parte de las responsabilidades y el diseño de los cursos, se establece que los recursos de información sean de las bases de datos principalmente, ¿verdad? O con prioridad de las bases de datos de las bibliotecas, tanto del sistema de bibliotecas como de las bibliotecas individuales de escuelas y facultades, y también la protección de derechos morales de los autores, particularmente con todo el desarrollo de materiales que se trabajan a nivel de los cursos a distancia, ¿verdad? El desarrollo y la creación de materiales y de contenido que trabajan los docentes para los cursos a distancia. Tengo hay, ¿verdad?, otros cambios en la política de educación a distancia, como por ejemplo, entonces, retomando el tema, y ya luego sigo aquí mirando los comentarios que se habían quedado pendientes. Otros cambios que se establecen a nivel de nuestra política en el recinto, ya mencionamos que se formaliza, ¿no?, el uso de Moodle para trabajar los cursos y las plataformas como Teams y Zoom para las videoconferencias, etcétera, y todos sus procedimientos de autenticación y de grabación en clases y monitoreo de examen. Ya hablamos un poquito más en detalle sobre eso. También la política oficializa la plantilla maestra de cursos que ya la hemos estado trabajando, ¿verdad? Llevamos un tiempo trabajando con esa plantilla que se desarrolló en la unidad de educación en línea. Esa plantilla es la que vemos cuando entramos a los cursos en el Moodle del recinto y la plantilla sigue los criterios y los estándares de calidad de Quality Matters, así que ¿verdad?, todos los elementos de esa plantilla, y ya hemos tenido webinars y vamos a seguir desarrollando webinars en relación a estos temas de los cursos. Todos los vamos a alinear siempre con la plantilla maestra de cursos que tiene el recinto. Y también la política entonces establece funciones
y roles más específicos para el desarrollo de educación a distancia desde rectoría, decanato y todas las unidades de apoyo, ¿verdad? Para poder mantener el desarrollo de educación a distancia y de los programas académicos a distancia en el recinto, y una vez está la implementación, pues mantener todos los componentes dentro de la gestión de esos programas y la evaluación de esos programas. Otra de las, adicional a la política de educación a distancia del recinto, tenemos la normativa de cursos nuevos, para la creación de cursos nuevos, que es una normativa basada en la certificación 67, una certificación nueva, reciente, de hace unos meses atrás, donde se establece el desarrollo y la implementación de programas académicos nuevos en modalidades a distancia con unos requisitos. Dentro de esos requisitos se pide una carta de intención. Antes, quizás en semestres anteriores, pues habíamos escuchado de que se notificaba a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación que el recinto tenía la intención de desarrollar X o Y programa a distancia o el cambio de modalidad de un programa existente presencial a distancia. Ahora se establece como requisito antes de desarrollar la propuesta, ¿verdad? Y de que esa propuesta llegue a vicepresidencia, pues se establece como requisito que el recinto envíe una carta de intención de ese cambio, y esa carta de intención que sea aprobada, ¿verdad? O que tenga el visto bueno de la vicepresidencia para que el recinto entonces proceda con las demás actividades para el desarrollo de esa propuesta de nuevo programa. También establecen otros requisitos como estudio de mercado, análisis de recursos, la parte presupuestaria, ¿verdad? Ese análisis presupuestario que ya conocemos también como parte de esos elementos que se evalúan para la creación de programas nuevos a distancia. También se establece en esta certificación 67 que esos programas nuevos van a llevar una evaluación. Denme un segundito. Ok, estamos aquí de nuevo. Les está mencionando, ¿verdad? La evaluación del primer año del programa, y también hay un requisito nuevo donde se establece que antes de que el programa pueda comenzar su oferta, ¿verdad? Pueda iniciar oficialmente la oferta de ese programa en el recinto, se requiere que el programa haya llegado al menos al 70% del cupo proyectado. Esto en años anteriores y en los programas ahora, perdón, existentes en el recinto, programas a distancia, no habían tenido este requisito, ¿verdad? Esto es algo nuevo que viene con esta certificación 67. Además de esta normativa de la certificación 67, más la 125 que ya les he mencionado sobre los cursos, nosotros también para el desarrollo de educación a distancia estamos usando y estamos haciendo referencia a Quality Matters, y es probable que hayan escuchado Quality Matters o QM, y si alguno de ustedes no conoce lo que es Quality Matters es una organización de Estados Unidos. Surge al inicio de la década del 2000, es un proyecto, ¿verdad? Perdón, es un proyecto financiado por el Departamento de Educación Federal para mejorar la calidad de la educación postsecundaria, ¿verdad? La calidad de educación superior. Inicialmente, Quality Matters era un consorcio de diferentes instituciones de educación superior en Maryland, pero pues a la vez que se van desarrollando y van evolucionando, entonces se establece como una organización de educadores y liderada por educadores para trabajar con este sistema donde se asegura la calidad, ¿verdad? Y ese sistema lo que busca es
que haya una revisión de cursos. Ellos utilizan un formato de revisión de curso basado en pares o peer review, donde tenemos, donde Quality Matters provee una rúbrica para evaluar los cursos. Esa evaluación de curso no es para dar una puntuación positiva o negativa sobre el curso, es para establecer dentro de esos estándares cuáles son los elementos que se cumplen, ¿verdad? A base de los estándares de calidad, cuáles son los elementos que se cumplen y cuáles son los elementos o los componentes que se pueden mejorar para entonces cumplir con esos estándares de calidad. Esa es la rúbrica que se utiliza para efectos de los cursos en Río Piedras. Es la séptima edición ya de la rúbrica. Hay una rúbrica para educación superior y hay una rúbrica para nivel K12. En este caso, pues, para efectos de nosotros, estamos utilizando la rúbrica de educación superior que ya va en su séptima edición. Y esta rúbrica se utiliza tanto para cursos completamente en línea, sean de forma sincrónica o asincrónica, pero también se utiliza para los cursos híbridos y para los cursos multimodales. Hay una guía, ¿verdad? Unas definiciones que establece Quality Matters sobre cómo se miran estos criterios, si el curso es totalmente en línea, porque pues tiene mayor dependencia de lo que es ese sistema de gestión de aprendizaje y todos los componentes de ese curso centralizados en esa plataforma. A diferencia, por ejemplo, de los cursos híbridos donde hay un componente presencial. Entonces hay unos elementos que no van a estar incluidos a nivel del sistema de gestión de aprendizaje porque son componentes presenciales. Sin embargo, la misma guía de calidad de Quality Matters establece cuáles son esos elementos que se deben integrar en los cursos híbridos o en los cursos multimodales, los cursos que son mayormente sincrónicos o incluso los cursos que son totalmente asincrónicos. Vamos entonces, para aprovechar el tiempo que nos queda y considerando el límite o el reto que tuvimos con la energía eléctrica, quiero ir específicamente a los elementos relacionados con directores, coordinadores y personal de comité, particularmente porque nuestra política de educación a distancia de Recinto de Río Piedras también establece unos roles, ¿verdad? Y unas características para trabajar desde todos los espacios de la gestión, de lo que es la gestión de un programa a distancia. Voy a comenzar con directores y coordinadores de programas a distancia, que son las personas que están directamente relacionadas con la función y la implementación de estos programas. En muchas ocasiones también son docentes de los mismos programas, así que van a ver algunos elementos que pueden coincidir tanto para los docentes que ofrecen los cursos como para aquellas personas que coordinan o que dirigen los programas a distancia o aquellos que están, ¿verdad?, en otras tareas de gestión que inciden en los programas a distancia. Uno de los primeros elementos es la alineación que estamos buscando con todas las normativas institucionales, particularmente en esa política, ¿no? Nueva que se aprobó en Senado, pues que todas las normativas, ¿verdad?, y todo lo que estamos utilizando como guía para dirigir nuestros esfuerzos en el desarrollo de educación a distancia, que estén alineados, porque si tenemos una política de recinto que dice una cosa, pero tenemos una normativa, una guía a nivel del sistema de junta de gobierno que dice otra, pues entonces ahí viene la confusión, ¿no? Y encontramos esos espacios de reto en el desarrollo de los programas o en el desarrollo de los cursos. ¿Qué se establece a nivel de programa, ¿verdad? A nivel de gerencia de los programas? La implementación y la supervisión de que estos programas a distancia se adhieran a las políticas y a los procedimientos establecidos en esta nueva política de educación a distancia. No hay cambios significativos mayores a lo que ya hemos estado haciendo, simplemente que se establecen en el documento.
El segundo punto, asegurar la integridad académica, la autenticidad de los estudiantes y la verificación de identidad. Y esto pues lo vamos a estar haciendo, ayudando, usando y trabajando con las tecnologías que ya tenemos disponibles y los procedimientos. Por ejemplo, la autenticidad de los estudiantes y la verificación de identidad en las plataformas se hace a través de la cuenta y el acceso que tiene el estudiante a esa plataforma. Nosotros no tenemos control sobre si el estudiante comparte esa información de acceso. Simplemente para efectos de la política en los estudiantes se establece que eso es una práctica indebida y tiene sus tiene con sus consideraciones y tiene también sus consecuencias. Las herramientas entonces para la verificación de identidad y el monitoreo, ya tenemos los protocolos y tenemos la herramienta que estamos usando en el recinto que es Respondus para llevar esa tarea. Hay un elemento importante que es el requisito de contacto regular e interactivo entre la facultad y estudiantes. Esto viene del Departamento de Educación Federal, pero al ser un requisito del Departamento de Educación Federal, automáticamente entra como parte de los elementos que mide o que evalúa la agencia acreditadora, que es Middle States, para efectos del recinto, y también es un elemento que se requiere para los acuerdos de reciprocidad para que nuestros programas puedan ser ofrecidos en otros estados a nivel de Estados Unidos. Es importante y también está establecido en la política los elementos que se consideran para que el estudiante y el docente tengan contacto regular y sustancial. También estamos integrando en esta nueva política a la División de Investigación Institucional y Avalúo, la DIA, para que puedan desarrollar los mecanismos y los informes de avalúo y que entonces los programas puedan utilizar esa información para demostrar la efectividad del aprendizaje tanto en los cursos como a nivel de programa. El otro elemento es el cumplimiento con los estándares de calidad. Vamos a promover el diseño de los cursos siguiendo esos principios generales de calidad de Quality Matters. La nueva política establece unos ciclos de revisión continua internos de esos cursos que se están desarrollando a distancia, pues que sigan la guía de calidad de Quality Matters. Y también se está trabajando con la capacitación continua tanto en los estándares como en otras estrategias de diseño instruccional para cursos en cualquier modalidad a distancia a través del CEA. La idea es que entonces puedan promover que la facultad de sus programas participen en esa actividad. El recinto de Río Piedra va a entrar en el acuerdo de reciprocidad, o el acuerdo que se conoce como SARA, ¿no? Es un acuerdo de reciprocidad entre otros estados de Estados Unidos y Puerto Rico, donde los estudiantes que son residentes de esos estados y están matriculados en programas a distancia de nuestro recinto tienen la garantía de que todos los procesos, más allá de la parte académica, toda la información, todos los servicios, todos los apoyos que reciben los estudiantes a nivel de recinto presencial, se recibe también a nivel de estudiantes a distancia. Adicional que en este acuerdo nosotros como recinto y como institución nos evitamos tener que pagar lo que sería la licencia que, ¿verdad?, tenemos a través de la Junta de Instituciones por Secundaria en Puerto Rico, pues tendríamos que pagar esa misma licencia o gestionar esa misma licencia para cada estado donde quisiéramos tener estudiantes matriculados en nuestros programas. El acuerdo de SARA ha sido un acuerdo que ha estado
que ha sido confuso, ¿no? Si Río Piedras está, si no está. La UPR como institución es parte, ¿verdad? Tiene otras unidades, otros recintos que están dentro del acuerdo de SARA, pero como todo, cada recinto y cada unidad tiene que llevar a cabo sus procesos individuales. Así que estamos también en gestiones con la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación para oficializar ese acuerdo. En relación a acreditación Middle State, ¿no? Tenemos unas guías y unos estándares de acreditación. Nosotros acabamos de recibir la visita de Middle State hace unas semanas atrás y tuvimos una oportunidad de discutir con ese panel o ese comité de evaluadores sobre el tema de educación a distancia. Tuvimos representación de todos los componentes relacionados a educación a distancia que los evaluadores pidieron que estuvieran en esa reunión, y dentro de muchas de las preguntas que se hicieron, ¿no? También pues tuvimos comentarios positivos sobre todo lo que estaba haciendo el recinto de Río Piedras en relación con la educación a distancia. Lo importante es entonces pues estar alineados con esos estándares y participar activamente en esos procesos relacionados a la parte de acreditación, como autoestudio, evaluaciones, ¿verdad? Y reuniones en general. Siguiendo entonces con el rol de los miembros del comité de personal y currículo, tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacer la revisión de las propuestas de los programas o de los cursos que se van a estar desarrollando a distancia, por modalidades a distancia. Así que lo que se establece es pues asegurar que esas propuestas de cursos o de programas cumplen con toda la normativa, con los estándares y, ¿verdad?, si requieren requisitos de autorización externa. También la parte de evaluación del desempeño docentes en cursos a distancia. Hay unas iniciativas para poder modificar y poder adaptar estos procesos de evaluación del docente por parte del estudiante, al igual que la evaluación entre pares para docentes que están ofreciendo cursos a distancia, ¿verdad? Hay unos elementos adicionales que se consideran, también hay unas adaptaciones porque estamos en ambientes virtuales versus en ambientes presenciales, y todo eso pues también se va a estar trabajando. Hay también una responsabilidad sobre la aprobación y el seguimiento de los cambios curriculares. Es bien importante que podamos documentar todos los cambios que impactan a los programas a distancia, no tan solo para cumplir con los requisitos de agencias como Middle State, ¿verdad?, que es nuestra acreditadora principal, sino también para trabajar con peticiones que a veces recibimos de vicepresidencia, donde se están tomando unas decisiones con respecto a los programas en los diferentes recintos y unidades, y es importante que cada programa pues pueda tener toda la documentación necesaria para poder trabajar y complementar esos requisitos de información que se requieren. Ya para ir finalizando y de nuevo retomar los comentarios que se quedaron pendientes en el chat, algunas de las cosas que hemos estado mencionando, pues las quiero traer también como elementos de buenas prácticas en la gestión administrativa de estos programas, porque el énfasis no es que simplemente estemos bajo el cumplimiento normativo, ¿no? Uno de los comentarios positivos que recibimos en esas reuniones de los evaluadores de Middle State referentes a educación a distancia es que tenemos unos procesos, tenemos unos marcos y unas guías de calidad, y lo que se busca es que el estudiante reciba una experiencia a distancia
que sea similar en cuanto a lo riguroso, en cuanto a al nivel de excelencia que nosotros trabajamos en el recinto de Río Piedra, pero también la calidad educativa, ¿verdad? Y las buenas prácticas que se han estado trabajando y que hemos estado compartiendo en diferentes foros, no tan solo en los webinars que se ofrecen a través del SEA, sino que en cada facultad, en diferentes facultades y en diferentes escuelas, he estado presente o he podido recibir información de iniciativas que también se están tomando para compartir las cosas que están haciendo, las buenas prácticas, las estrategias e incluso cómo trabajar con algunos retos en la parte de los procesos. Dentro de las buenas prácticas en la gestión administrativa, uno de los puntos importantes es que hay que ser proactivo, ¿verdad? En cuanto a necesidades y mejora continua. Particularmente tenemos elementos que inciden sobre nuestro recinto, que son las decisiones que se toman a nivel de vicepresidencia, a nivel de junta de gobierno, y entonces pues tenemos que también pensar en qué pudiéramos trabajar o cómo pudiéramos contrarrestar algunos de esos efectos que pudieran tener, o que pudieran incidir directamente en nuestros programas. Vamos a tener un énfasis en los marcos de calidad, por ejemplo, en los marcos de Quality Matters. También vamos a seguir trabajando con la orientación sobre el acuerdo de SARA, esos acuerdos de reciprocidad, si sus programas a distancia o ustedes, ¿verdad?, son parte del equipo de trabajo o el equipo directivo de departamento o de escuela que quiere someter un programa a distancia próximamente y están pensando en reclutar estudiantes de diferentes estados de Estados Unidos, pues vamos a seguir dando atención y orientación sobre esos acuerdos de SARA, ¿verdad? Esos acuerdos de reciprocidad y toda la gestión la estamos trabajando centrada en el estudiante con un énfasis en lo que es la calidad de la experiencia de aprendizaje. En resumen, ¿verdad?, dentro de las funciones y de los roles, lo importante es que los miembros tanto de los diferentes comités de personal y de currículo como directores y coordinadores de programa debemos comenzar a trabajar con o continuar con esta capacitación continua. En ese plan de capacitación que está activo, es un plan de capacitación que se diseñó para una capacitación continua por 2 años, que es la Circular 21. Hay una de las rutas que establece unas áreas temáticas para directores, coordinadores y miembros de comité. Este webinar es precisamente uno de los temas requeridos para esa ruta. Si todavía no han tenido oportunidad de examinar la ruta o si les interesa, pues conocer cómo va a ser, cómo debe ser su participación o cuáles son los criterios para completar los requisitos de capacitación dentro de esa ruta 3 que está dirigida precisamente a directores y coordinadores y personal y miembros de comité, pues me pueden enviar un correo electrónico, me pueden llamar o pueden visitar la página del SEA, donde hay una sección completa también sobre ese plan de capacitación. Déjeme ver si ok, el último punto y luego entonces damos el tiempo a las preguntas y a los comentarios. Importante, ¿verdad?, cómo nosotros aseguramos ese contacto regular y sustancial, y esto más allá de la política también viene de uno de los requisitos de información y de evidencia de la agencia acreditadora de Middle States, cómo nosotros podemos asegurar y evidenciar que estamos teniendo interacción regular y sustancial
entre docente y estudiante en los cursos a distancia, particularmente en aquellos cursos que son en línea. Ya sabemos que los cursos híbridos, pues al requerir una participación presencial, pues ya ahí se establece o se cumple con esos criterios de interacción regular y sustancial. Sin embargo, cuando son en línea y cuando son en línea mayormente o totalmente asincrónicos, es importante evidenciar cómo ese profesor y estudiante se mantienen bajo esa guía de interacción regular y sustancial. Y de nuevo, esto es parte de esa nueva serie de orientaciones y de reuniones que vamos a estar teniendo en todas las facultades y escuelas como parte de la presentación de la nueva política y de los nuevos elementos que se establecen en esa política, pero también a través del SEA se están desarrollando temas tanto de webinars y de otras estrategias de talleres para trabajar con todos los temas y requisitos que establece nuestra política y todas las agencias acreditadoras y otras agencias y otras entidades que inciden en el desarrollo de nuestros programas de educación a distancia. Voy a regresar aquí al chat a mirar los comentarios donde me quedé. Aquí Luis Alfredo Pico menciona que además del uso de Teams para videoconferencia, chat, compartir archivos y otras funciones, hay preferencias o directrices de usar Moodle para el material del curso versus el uso de Teams Classroom. Sí, precisamente en esta nueva política, al establecer que Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje para el curso, todo lo relacionado, ¿verdad? Material principal, contenido del curso, estrategias de evaluación, actividades, todo se gestiona a través de Moodle. Eso no significa que vamos a dejar Teams a un lado, o sea, podemos usar Teams tanto para chat, para las videoconferencias, compartir información, compartir cualquier material complementario, pero todo lo que es la estructura y el contenido principal del curso lo vamos a trabajar en la plataforma de Moodle como el sistema de gestión de aprendizaje. Esto responde tanto a los estándares de Middle States como a los elementos de calidad de Quality Matters, donde el estudiante debe tener centralizado y mientras sea, ¿verdad?, en una plataforma mejor, toda la información, todo el contenido y todos los elementos principales del curso. Nosotros podemos conectar y podemos utilizar otras herramientas para complementar esa experiencia. Sin embargo, es requerido que esté todo centralizado en un solo espacio, que en nuestro caso en Río Piedras va a ser el Moodle. Sigo por aquí navegando por los comentarios. Bueno, acá veo un comentario del doctor Morales sobre llevarse, me imagino que es parte de la información que estábamos presentando, a los contratos, indicarlo en cartas de recomendación del comité de personal o exigencias de la dirección. No necesariamente es suficiente para lograr el cumplimiento total. Claro, todos los elementos administrativos, ¿verdad?, que nosotros que mencionamos en esta mañana relacionados a educación a distancia, pero que tienen que ver con comité de personal, que tienen que ver con comité discutiendo una política con los decanos académicos de cada facultad o escuela, pues le vamos a presentar esta guía. Sin embargo, toda la gestión administrativa ocurre a nivel de comités y a nivel de facultad y a nivel de escuela en ese sentido. Tengo acá otra pregunta: ¿cómo se atiende el cupo sugerido a distancia por Quality Matters y en las certificaciones aplicables al recinto? Bueno, el tema del cupo, entiendo que es el cupo en cursos, ¿no? La cantidad de estudiantes en una sesión o en un curso
híbrido, en un curso a distancia, etcétera. Para efectos de Quality Matters, no se establece un número per se específico para cada tipo de curso, porque eso va a depender del curso, de la disciplina del curso, de las estrategias, ¿verdad? Que se trabajen en el curso. A nivel de certificaciones para el recinto, como todo lo que mide en cuestión de acreditación Middle State, es que los cursos a distancia debe ser una experiencia equivalente a los cursos presenciales, pues lo que se ha hecho es que se ha interpretado cupo de un curso presencial, se establece de igual manera en un cupo a distancia, ¿verdad? Ya sea en línea o híbrido. Sabemos que el tema de los cupos, o sea, de la cantidad de estudiantes en un curso, se toma considerando muchos elementos, algunos dentro de las capacidades físicas, que esos elementos, ¿verdad? Pues no son limitación en los espacios virtuales, pero pues, de nuevo, tanto la carga para el estudiante como la carga para el docente se toma en consideración para esos cupos. Más allá de establecer de que va a ser similar o igual al de la sesión presencial, no hay la otra indicación que tengamos disponible para establecer esos cupos. Sigo por aquí mirando los comentarios en el chat. Lo estoy mirando desde el teléfono, así que está chiquito la pantalla. Otro comentario del doctor Morales: acceso de a los comités de personal y comités de currículo, a los cursos creados en Moodle y las dinámicas y procesos y resultados alcanzados por el docente evaluado. Bueno, claro, eso pues en nuestras próximas reuniones que vamos a tener ya específicamente con los decanos y con el equipo para los programas y los comités, pues vamos a mirar todos los elementos y las necesidades y los apoyos que requieren para poder cumplir con estas nuevas guías que se establecen en la política. Creo que atendí así de manera bastante inmediata todos los comentarios que estaban en el chat. No sé si hay preguntas que tengan los participantes que quieran hacer. Sí, si alguien tiene alguna pregunta adicional y desea levantar la mano, pues pueden hacerlo. Pero sí, entiendo que sí, que hemos atendido, ¿verdad, doctora? Otras personas ya están mandando mensajes como de agradecimiento y apoyo. Perfecto. De todas maneras, les comparto para aquellas personas que no tengan mi información de contacto. Yo estoy acá en el Decanato de Asuntos Académicos. En el recinto les comparto mi correo electrónico y mi extensión, que es la 85028, por si, ¿verdad? Tuvieran eventualmente alguna pregunta o quisieran consultar alguna duda en referencia al desarrollo de programas o de cursos a distancia, o alguna pregunta que tengan con estas nuevas normativas que han estado surgiendo a nivel de Administración Central y a nivel de recinto acá en Río Piedras.